Saludos estudiantes de la educación profesional secundaria, soy el profe Marcelo, ya estamos en el segundo periodo del año y en la clase 2. En este caso, en matemática, vamos a ver un tema especial que es el tema de cálculo de áreas especiales. Justamente la clase pasada habíamos iniciado el cálculo de superficies, vimos cómo calcular la superficie de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, y hoy vamos a empezar a ver cómo calcular otro tipo de superficies un poco más complicado. Por ejemplo, si ustedes ven la clase, tanto en el archivo como en la página web, van a ver que se les plantea un problema basado en una foto satelital que nos está mostrando un terreno en las afueras de Salta. Si se fijan bien, el terreno está limitado por las líneas verdes. A ver, acá lo vemos mejor. Y no es cuadrado, no es rectángulo, no es un triángulo. Tiene 4 lados, es un cuadrilátero, pero no es un rectángulo. Tiene lados que no son paralelos. Esta figura se llama trapecio. Tiene 2 lados paralelos y 2 que no son paralelos. Y no me sirven las fórmulas del rectángulo para calcular acá el área. Hay que usar otro tipo de fórmula. Entonces la fórmula que vamos a usar es la fórmula del trapecio. Lo primero que hay que tener en cuenta para poder calcular el área de un trapecio son los elementos como la base mayor, la base menor y la altura. Para calcular el área de un trapecio tenemos que identificar la base mayor, que va a estar acá abajo, ¿sí? Este segmento que lo llamamos B mayúscula, la base menor, que va a ser paralela, va a ser más pequeña, y la altura, que va a ser la distancia entre ambos. La altura siempre va a ser perpendicular, es decir, va a estar a 90 grados, eso es lo que me muestra este cuadradito, que es perpendicular, que está a 90 grados de las bases, ¿sí? De estos lados paralelos. Entonces, conociendo la altura, la base mayor y la base menor, puedo calcular el área de cualquier trapecio aplicando esta fórmula, que es base mayor más base menor, todo eso sobre 2 multiplicado por la altura. Claro, acá en la imagen no está ordenada. Los lados paralelos serían el de 143,20 metros y el de 69,05 metros. Luego podemos observar que este lado de 90 metros es perpendicular a esos lados y además de ser un lado puede funcionar como altura. Entonces, si lo doy vuelta un poquito para ordenarlo, pongo entonces acá la altura al costado, la base mayor abajo que mide 143,20 metros, la base menor arriba que mide 69,05 metros. Ven que lo he girado un poco. Entonces ya tengo que la altura es 90, tengo la base mayor, la base menor. Aplico la fórmula del trapecio, cambio la base mayor por el valor correspondiente, que es 143,20, la base menor por el valor correspondiente, que es 69,05, sumo esos dos valores, los divido por 2 al resultado y a eso lo multiplico por la altura, que en este caso es 90. Y eso me da que el área total de este trapecio va a ser 9.551,25 metros cuadrados. Recuerden que la superficie y las áreas se miden en metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, decámetro cuadrado, etc. Y recuerden también que en la clase anterior vimos un poco del sistema inglés, las pulgadas y los pies, que eran medidas de longitud. Entonces las medidas de superficie correspondientes serían pulgadas cuadradas o pies al cuadrado. Bueno, entonces ya sabemos calcular el área de terrenos irregulares. Por lo general sí van a encontrar 2 lados paralelos y esta fórmula sí va a ser aplicable.
No siempre la altura va a ser uno de los lados. Fíjense, acá en este caso la altura no es ninguno de los lados no paralelos, sino que la altura va a ser la distancia entre los dos lados paralelos. Eso hay que tener cuidado, eso hay que fijarse bien. Bueno, aparte de los trapecios, que en definitiva es un cuadrilátero, también hay otras figuras como los hexágonos, los pentágonos, etcétera. Pero hay una figura muy especial que es el círculo. Y para las áreas circulares hay que aplicar una fórmula muy especial. A ver, veamos de qué se trata este problema. Volvemos a la cancha. Recuerden que habíamos visto el área de una cancha. Y bueno, una cancha en el centro tiene el círculo central, que se llama, que es donde cuando el referí toca por primera vez el silbato, empieza el partido. La pelota está ubicada justo en el centro de ese círculo, pero hay un círculo dibujado en el círculo central de esta cancha de fútbol. Bueno, el diámetro de este círculo, o sea, la distancia entre dos extremos del círculo, es de 6 metros. ¿Cómo se calcula el área de este círculo? Bien, para poder calcular la superficie del círculo, tenemos que conocer el radio del mismo. Y el radio es la distancia que hay desde el centro del círculo hasta cualquier punto justamente de la circunferencia. A eso se le llama radio. Conocido el radio, podemos aplicar esta fórmula que dice que la superficie es pi. Esta letrita es la letra griega pi, por perímetro. Esto viene de los griegos. Los griegos fueron los que descubrieron la fórmula del perímetro de la circunferencia y también del área de la circunferencia. Entonces ellos lo notaban con pi, que era la P, el equivalente a la P. Y hay una constante ahí que es este valor, pi, me dice que vale 3,14. Le puse los puntos suspensivos porque en realidad sigue 3,14, 15, 9, 2 y sigue. No para nunca, tiene infinitas cifras decimales. Pero por razones prácticas vamos a usar el valor de pi con el redondeado a 2 decimales, o sea con 3,14. Entonces, conociendo de un círculo el radio y conociendo el valor de la constante pi, ya podemos calcular con esta fórmula pi por radio al cuadrado va a ser el área del círculo. Entonces me dice, ejemplo 1, calcular el área de este círculo sabiendo que cada cuadrito mide 10 centímetros. Entonces, como cada cuadrito mide 10 centímetros y acá tenemos 1, 2, 3, 4 cuadritos, el radio mide 4 cuadritos, o sea 4 por 10, 40 centímetros. Ahora apliquemos la fórmula de la circunferencia, pi por radio al cuadrado, o sea 3,14 por 40 centímetros al cuadrado. Primero elevamos al cuadrado, 40 por 40 es 1600. Usen la calculadora, acá pueden usar la calculadora. Y ahora, 1600 por 3,14 me da 5024 centímetros cuadrados. No se olviden la unidad, es centímetros cuadrados. O sea que el área de este círculo, si cada cuadrito mide 10 centímetros de lado, va a ser 5024 centímetros cuadrados, porque el radio va a ser de 40 centímetros. Bueno, así se calcula el área de un círculo, no es tan difícil. Ahora vamos a recordar que en la clase anterior habíamos visto un poco de sistema inglés, las pulgadas. Entonces me dice calcular el área del mismo círculo, pero sabiendo que cada cuadrito mide 2 pulgadas. ¿Sí? Ahora cada cuadrito mide 2 pulgadas. Sigue siendo 4 cuadritos el radio, pero va a cambiar. El radio va a ser 4 por 2 pulgadas, 8 pulgadas. El radio mide 8 pulgadas. Si vamos a reemplazar en la fórmula del área de la circunferencia, me queda hacer 3,14 por 8 pulgadas al cuadrado. Bueno, 8 al cuadrado es 64, y 64 por 3,14 nos da 200,96 pulgadas
cuadradas. O sea que si cada cuadrito mediría 2 pulgadas, esto tendría 200,96 pulgadas cuadradas. Recuerden siempre las unidades. Bueno, de ese modo también podemos calcular con las medidas del sistema inglés el área de una circunferencia. Acá hay que hacer una distinción muy importante. En la fórmula aplicamos el radio. En la fórmula del área de la circunferencia aplicamos el radio R. Pero es muy común que a veces nos dan el diámetro. El diámetro va de un extremo a otro de la circunferencia pasando por el centro. O sea que el diámetro, fíjense esta línea roja, equivale a 2 radios. Es 2 veces el radio. Eso lo tenemos en esta fórmula que dice que el diámetro D es 2 veces el radio. Porque si recuerdan el problema de la cancha, me decía que el diámetro justamente del círculo central es de 2 metros. Perdón, es de 6 metros. El diámetro, o sea, de punta a punta. Pero para calcular el área no necesito el diámetro, necesito el radio. O sea, la mitad del diámetro. Entonces el radio va a ser el diámetro dividido 2. ¿Sí? Porque si el diámetro es 2 veces el radio, un radio, 2 pasa dividiendo. Entonces el radio va a ser 6 metros dividido 2. O sea que el radio va a ser 3. 3 metros. Una vez que ya sé que el radio es 3 metros, aplico la fórmula por radio al cuadrado. 3 metros al cuadrado es 9 metros cuadrados. Y 9 por 3,14, 28,26 metros cuadrados. Entonces así nos queda que el área del círculo central de la cancha de fútbol es de 28,26 metros cuadrados. Bueno, esto tenga muy en cuenta. Esto es para que lo tengan muy en cuenta. A veces les dan el diámetro, no el radio. Entonces tienen que dividir el diámetro por la mitad, el diámetro dividido 2, para obtener el radio. Una vez que tienen el radio, ya pueden calcular el área de la circunferencia. Bueno, todas estas fórmulas del área, de las pulgadas, de los centímetros, tienen mucha aplicación. Una de las aplicaciones es en la construcción. En la construcción es muy común utilizar varillas de hierro o barras de hierro para hacer columnas, encadenados y otras cosas. Y esas barras de hierro se nombran por un número o por el diámetro en milímetros. Y hay que tener en cuenta porque eso va a determinar justamente la calidad y la fuerza que van a poder resistir, la calidad de la construcción que podemos hacer y la fuerza que van a resistir. Por ejemplo, acá hay una imagen que va mostrando, estas barras vienen así, corrugadas se llaman, vienen no son lisas por lo general, sino que vienen con unos dibujos para otorgarle mayor resistencia justamente. Bueno, la más grande, fíjense, dice, tiene un diámetro de 25 milímetros. La más pequeña, un diámetro de 6 milímetros, y así vamos de mayor a menor. Bueno, una forma de nombrarla es por el diámetro en milímetros. Otra forma es por un número. Por ejemplo, la de 25 milímetros tiene el número 8. La de 6 milímetros tiene el número 2, que es la más delgadita, la más pequeña. Y así con números intermedios. ¿Pero qué significa? Bueno, en realidad esto tiene que ver con el proceso de fabricación de las barras y las maquinarias que se hayan utilizado para convertir el hierro fundido en estas barras de acero. Todavía hay muchas maquinarias, hay muchos procesos que usan los sistemas de medida inglés o anglosajón, o sea, en pulgadas. Entonces este número 8, 6, 5, 4, 3, 2, en realidad están representando los octavos de pulgada. Por ejemplo, el número 8 son 8 octavos de pulgada. O sea, 8 por 1 octavo es 8 sobre 8 es 1. Y si ustedes recuerdan, en la clase anterior habíamos visto que una pulgada equivale a 25,4 milímetros. Entonces, por eso
esta barra de 25 milímetros de diámetro es aproximadamente igual a una barra de 1 pulgada de diámetro. En realidad 1 pulgada es 25,4, es un poquito más. Y ese poquito más puede ser muy importante. Hay fabricantes nacionales que usan directamente los milímetros. Hay barras que vienen importadas, o incluso hay fabricantes nacionales que tienen maquinaria con medidas anglosajonas y fabrican en octavos de pulgada. Por eso hay que tener en cuenta. Son aproximadamente iguales, no es lo mismo, ya vimos. La número 8 equivale a 1 pulgada, pero 1 pulgada en realidad es 25,4 milímetros. Es un poquito más que los 25 milímetros. Pero ese poquito más multiplicado por un montón de barras, porque no se usa una sola barra en la construcción, sino que para una columna se usan mínimo 4 barras. Y cuántas columnas tiene un edificio, va haciendo tanto en costo como en resistencia. Por ejemplo, la barra número 2 sería 2 octavos de pulgada, o sea, 2 por 1 octavo son 2 octavos. Pero esos 2 octavos lo podemos simplificar y me va a quedar 1/4, que es 1/4 de pulgada. Y 1/4 de pulgada, o sea, 1/4 por 25,4, es aproximadamente 6 milímetros. Acá tenemos una tabla, que esta tabla me muestra el diámetro, el número del diámetro. Por ejemplo, el 2 que acabamos de calcular, que equivale a 1/4 de pulgada, en milímetros sería 6,4 milímetros. Fíjense, no es exactamente 6 milímetros, es casi 6 milímetros y medio. Y ese 0,4, eso que se pasa, va a influir tanto en el costo como en la resistencia, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado. Si bien esto, no son equivalencias, son aproximaciones. Bueno, acá cuando tenemos decimales sí los podemos tomar como equivalencia. Y luego, esto va a tener una sección. La sección, o sea, el área de este círculo. Si esto tiene 25 milímetros de diámetro, podemos decir que entonces 12,5 es el radio, y calculamos el área de este círculo multiplicando por 3,14 por el número pi. En realidad los ingenieros, los arquitectos van a usar las secciones, esta sección, para hacer sus cálculos, y en centímetros cuadrados, no en milímetros. Pero cuando se va a comprar las barras de hierro, las piden por el diámetro, ya sea por el número o por el diámetro en milímetros. Raramente se pide por el diámetro en pulgadas, porque ya el número me dice cuántos octavos de pulgada son, ¿sí? Y cada vez más se están usando las equivalencias en milímetros. Bueno, eso era para que lo tengan en cuenta. Y una cosa más, si ustedes se fijan acá, la segunda varilla de la derecha, que dice que tiene un diámetro de 8 milímetros, no tiene un equivalente en número. Claro, porque fíjense, la número 2 equivale a 6,4 milímetros. La número 3 a un diámetro de 9,5, que podríamos decir 9, pero no 8. Y entre esas dos no hay una. Por eso la de 8 milímetros como que no tiene un equivalente en el número. Bueno, algunos fabricantes hicieron una que es 2,5, que más o menos se aproxima a los 8 milímetros. Entonces hay un 2,5 que es la de 8 milímetros, pero eso para mantener cierta compatibilidad con lo anterior. Directamente la venderían como de 6 milímetros, de 8 milímetros, 10 milímetros. Y si no, también es muy común que las pidan por directamente el número 2, número 3, número 6, número 8, etc. Hay más grandes que la 8, ¿no? Hasta la 11, que sería 1 pulgada y 3 octavos. Un diámetro de casi 35 milímetros, fíjense. Va a ser bastante maciza.
Normalmente estas varas de construcción vienen en largos de 9 o 12 metros. Bueno, depende, ¿no? Bien, eso es todo por hoy. Esto es todo con respecto a la clase. Acá en el resumen les dejo una imagen con un recordatorio de cómo calcular las áreas del rectángulo, que es base por altura. ¿Se acuerdan? Y en el rectángulo justamente los ángulos son rectos. Siempre la altura va a estar a 90 grados de la base. En el cuadrado es lado por lado, lado al cuadrado. En el triángulo voy a tener la base y voy a tener la altura también a 90 grados de la base. Para calcular el área del triángulo es base por altura sobre 2. El trapecio, que lo vimos hoy, tenemos que ver cuál es la base mayor, cuál es la base menor y cuál es la altura, o sea, la distancia perpendicular, es decir, a 90 grados entre esta base mayor y esta base menor. Conociendo esa altura, entonces aplicamos la fórmula base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Y por último vimos el área del círculo. Para eso tenemos que conocer el radio del círculo y el valor de la constante pi, que es 3,14. Entonces el área del círculo va a ser pi por el radio al cuadrado. Bien, después vimos la aplicación de las áreas en el cálculo de las secciones de las varillas de hierro para la construcción, y que hay una cierta aproximación entre pulgadas y milímetros. Bueno, recuerden que en plataforma, aparte de la clase, van a encontrar la actividad, que va a ser un cuestionario de áreas especiales para que calculen un poco con trapecios, con círculos, con terrenos y todo esto, ¿no? Y el foro de consulta de matemática. Bien, cualquier duda recuerden que pueden consultar por el foro o me escriben un mensaje y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan una muy linda semana. Hasta la próxima.